Muy buenos días y tardes y noches a quienes estén viendo los distintos formatos. Un saludo a todo el mundo. Mi nombre es Álvaro Soin Saldaña, kinesiólogo del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Estoy representando un equipo de acá de un convenio entre el Servicio Nacional de la Discapacidad con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esta es una jornada de webinars. Tuve un bloque ya en la mañana y estamos iniciando el bloque de la tarde. Y quiero aprovechar de presentar a Medellín Arce y también Fabrizio Anselmi, intérprete de lengua de señas, que nos van a acompañar durante este bloque respecto a afectividad, responsabilidad y derechos sexuales y reproductivos de personas que viven con discapacidad, que viven en residencias. Denos unos minutos antes que partamos para que nos demos el vamos y iniciamos la sesión. Si me confirman, estamos ok. Vamos a partir entonces con la sesión del día de hoy. Yo estuve trabajando con este equipo que le hacía referencia, con el cual estuvimos desarrollando una capacitación a profesionales, equipos técnicos, asistentes de apoyo, educadoras de trato directo de residencias de personas con discapacidad de Chile. Y esas fueron capacitaciones que fueron presenciales, las hicimos tanto en la universidad como también en distintas regiones del país. Más de 244 personas capacitamos en ese ámbito y lo que queremos hoy día es compartir parte de ese material. Este es el tercer y uno de las partes son módulos de capacitación y para eso hemos convocado a distintos actores que estuvieron involucrados en los materiales que se expuso y también la participación de lo que se expuso. En ese ámbito, entonces, quiero dejarles en la moderación a Giovanni Olivares Péndola. Él es kinesiólogo y magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Él también es especialista en geriatría y también tiene varias experiencias en el ámbito de ergonomía. Es decir, solamente pudimos conectar elementos de desarrollo de curso de vida, de salud laboral, de autocuidado, cuidado, y también pudimos conectarlo con varios otros elementos, por ejemplo, en la promoción de la autonomía y derechos humanos. Además, quiero destacar que Giovanni fue voluntario y eso también es interesante porque no solamente en esta capacitación construimos conocimiento teórico, sino que también situado. Por lo tanto, les presento a Giovanni para que pueda hacer las siguientes presentaciones y les dejo con este gran panel que les va a comentar Giovanni de aquí en adelante. Gracias Álvaro por la presentación. Bueno, los saludos a todos y todas. Hoy, como les mencionaba Álvaro Besoín, nos acompañan dos representantes de la residencia Casa de Caridad Don Orione de la comuna de Buin, quien nos van a estar acompañando, ¿cierto? Y compartiendo sus experiencias de cómo trabajan en la temática de este webinar número 3, denominado Conversemos sobre afectividad, responsabilidad y derechos sexuales y reproductivos en residencias, en esta jornada, ¿cierto?, de trabajo que hemos tenido desde la mañana, denominada Diálogos para un quehacer garante de derechos en residencias. Entonces, para comenzar, les voy a presentar a Lili Mancilla Zavala. Ella es psicóloga, coordinadora técnica de la residencia Casa de Caridad Don Orione de la comuna de Buin. Esta residencia se encuentra bajo el alero de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, Obra Don Orione, y se localiza en la localidad de Alto Jahuel. Atiende a niñas y jóvenes con y sin discapacidad intelectual y adultas con discapacidad intelectual, estas últimas entre los 18 y 62 años de edad. Y también en este webinar nos va a acompañar Tatiana Arias Caviedes. Ella es terapeuta ocupacional de la Casa Orione, de esta misma residencia, quien cumple labores, ¿cierto?, desde hace 7 años en estos espacios a cargo de las de mayor edad y compromiso cognitivo. También será parte de este webinar el señor Richard Quinteros Pino, quien es profesor de educación diferencial, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, diplomado en Sexualidades y en Educación Sexual Integral y diplomado en Derechos de Personas con Discapacidad. De manera que esta parrilla, ¿cierto?, de profesionales nos va a acompañar y vamos a partir justamente con la presentación de Richard Quinteros, que nos va, ¿cierto?, a presentar las campañas que hemos hecho en relación a esta temática. Richard, por favor. Hola, ¿cómo están? Bueno, agradecer la invitación para el día de hoy, sobre todo al equipo de la Universidad de Chile, con la cual he tenido el placer de compartir en varias instancias. Así que voy a ahora a compartir pantalla para que ustedes puedan
ir viendo la presentación. También haré una pequeña descripción en el caso de que haya personas con baja visión o personas ciegas dentro de, el público asistente. Entonces, el nombre de la campaña que hoy día les vamos a compartir se llama Conversemos, Discapacidad y Sexualidad, en la que aparecen los tres públicos principales a los cuales está dirigida esta campaña. El primero, al centro, aparece una persona usuaria en silla de ruedas con una guagua en brazos. ¿Ya? Luego, alrededor está su familia, representada por personas de diferentes géneros y edades. Y también hay una persona profesional que está con una eh, capa o cotona blanca, que podríamos decir que alguien del ámbito de la salud. Por lo tanto, la idea de esta campaña es, por una parte, empoderar a la propia persona en situación de discapacidad, también al mismo tiempo que la familia pueda apoyar el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, y también que los equipos de salud, tanto salud mental como salud física, se puedan preparar para poder también acompañar y orientar a la persona y su familia. También aquí aparece el logo de Senadis, que fue el organismo del Estado que financió esta campaña. Para la gente que no saben, el Senadis es el Servicio Nacional de la Discapacidad y que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y también, bueno, ahí aparece el logo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Lo primero, comentarles, bueno, cuál fue el objetivo por el cual se realiza esta campaña. Por una parte, muy importante, el difundir los derechos sexuales y derechos reproductivos de las personas con discapacidad en Chile, porque también sabemos que hay muchas personas que no saben cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, y que las personas tienen también la posibilidad de poder ejercerlos en diferentes ámbitos. Y por otro lado, apoyar la defensa, porque cuando una persona o un grupo de personas conocen sus derechos de cualquier tipo, también tienen mayores posibilidades de poder exigirlos frente a los diferentes órganos del Estado, y también en este caso a sus entornos familiares, comunitarios, etcétera. Al mismo tiempo, esta campaña busca materializar los compromisos que a nivel internacional ha tenido el Estado de Chile, específicamente a través de la ratificación, este compromiso legal que nuestro país digamos, se comprometió hace mucho tiempo ante Naciones Unidas, específicamente ante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también su protocolo facultativo, que es un documento que le complementa, y que en este caso está a cargo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? Ahí ustedes van a encontrar, para la gente que no conoce el documento, diferentes artículos que están asociados a diferentes derechos, y específicamente el artículo 23 nos habla sobre el derecho a la familia y también a vivir dentro dentro de la comunidad a través de los diferentes derechos sexuales y derechos reproductivos. Y por otro lado, también tenemos el artículo 25, si no me equivoco en el número, que habla sobre la salud y que incluye también la salud sexual y la salud reproductiva. Y por otro lado, también importante que tenemos a nivel nacional, dentro de las diferentes leyes que están relacionadas a las personas con discapacidad, la ley 20.422, que es una ley del año 2010 ya, aunque ha tenido diferentes actualizaciones, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y en este caso, en su artículo número 9, habla específicamente también de las sexualidades, sobre todo de niñas y niños, niñas, personas adolescentes, mujeres también, y personas adultas en situación de discapacidad mental, que incluye la discapacidad psicosocial y también la discapacidad intelectual. Así que también les dejo la invitación para que ustedes puedan ir a estas fuentes de información para que puedan profundizar también en estos y otros derechos, como les decía. ¿Ya? Ahora les voy a contar parte del proceso que llevamos adelante con un equipo bastante nutrido de diferentes personas. Ahí también estuvo Álvaro y muchas otras personas de la Universidad de Chile de diferentes disciplinas: kinesiología,
desde el diseño, la sociología, bueno, etcétera. Y también personas que nos consideramos activistas o defensoras de los derechos humanos. Entonces, bueno, lo primero, aquí aparece un número 1, fue la revisión de la literatura y experiencias previas. En este caso tuvimos ahí a personas, a Macarena, que fue la diseñadora, a Tomás también, que estuvieron viendo que ya existía a nivel chileno, a nivel latinoamericano e incluso en otros continentes, sobre campañas que estuvieran relacionadas, como les decía, a difundir y promover y defender los derechos sexuales y derechos reproductivos, específicamente de las personas con discapacidad. ¿Ya? Así que también ahí se elaboraron algunos documentos donde se buscó sistematizar o recopilar esta información que nos sirvió como punto de inicio. ¿Ya? Luego, y esto es súper importante, bueno, entre el punto 2 y el punto 4 que después les voy a nombrar, participaron personas en situación de discapacidad de diferentes lugares de Chile. ¿Ya? Aquí tuvo un rol muy importante Cecilia, que ella es del sur, junto con otros compañeros y compañeras con discapacidad visual o personas ciegas, y también organizaciones, en este caso específicamente Líderes con Mil Capacidades, que es una organización de personas con discapacidad intelectual, de acá de la región de Valparaíso. Pero además también durante este proceso participaron personas de diferentes regiones de Chile, tuvimos casi una cobertura de casi todas las regiones de Chile. Comentarles que esto se desarrolló en plena pandemia, por lo tanto fue todo online. ¿Ya? Hicimos ahí 3 encuentros participativos donde lo que se hizo fue levantar la información que iba a ser el material más rico para poder elaborar esta campaña. Entonces, de esto nacen grandes temáticas que fueron después las que desarrollamos en las infografías que les voy a mostrar más adelante. Entonces, en estos conversatorios que tuvimos, ahí obviamente con todas las medidas de accesibilidad posibles, con intérpretes de lengua de señas, con la descripción de imágenes si es que las utilizábamos, también hicimos grupos pequeños donde personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial, intelectual, personas autistas también participaron. ¿Ya? Ahora, en este caso convocamos a personas, no convocamos a familiares ni tampoco a profesionales. ¿Ya? Queríamos que fueran las personas expertas por experiencia, las que nos pudieran contar cuáles son los temas que a ellas les interesaban, que pudiéramos reflejar esta campaña, también cuáles habían sido sus experiencias positivas o negativas, por ejemplo, hablando o viviendo las temáticas sobre sexualidades en su entorno familiar, comunitario, en los entornos educativos, laborales o terapéuticos también, desde el ámbito de la salud, como decía, física o mental. Así que de todo eso fuimos sacando muchas opiniones, incluso algunas de ellas están casi textuales también en lo que corresponde al material de la campaña. Luego se tomó toda esa información, como yo les decía, de estas 3 sesiones de conversatorios, donde el equipo ahí lo que hizo fue comenzar a clasificar esta información en las diferentes temáticas, y de eso se elaboró entonces los textos, ¿no? Que fueron parte de las infografías y también parte de algunos videos. Luego eso se llevó a una revisión, ¿ya? Específicamente para que fuera también una campaña lo más accesible posible, se trabajó con lenguaje sencillo, o sea, un lenguaje cercano, un lenguaje que se pudiera explicar en sí mismo, sin usar conceptos muy complejos, conceptos que fueran muy específicos, para que ojalá pudiéramos, como decíamos, llegar al 100% de la población, de personas con y sin discapacidad. Y entonces también aquí entra en juego la agrupación Líderes con Mil Capacidades, que es una validación de todo lo que implicaba las oraciones, las imágenes también, porque es súper importante que esta campaña está acompañada de imágenes, por lo tanto también tenían que ser imágenes que fueran fáciles de comprender, que no pudieran caerse como en las diferentes interpretaciones, ¿no? Y obviamente que todo eso se trabajó con el equipo completo y sobre todo con la persona del ámbito del diseño. Además tuvimos otra persona que nos colaboró
haciendo los dibujos, ¿ya? Que fueron específicamente realizados para esta campaña, utilizando, por ejemplo, temas muy importantes como el contraste de colores para que se pudiera leer fácilmente, el tamaño de la letra, el tipo de letra y así un montón de otros detalles importantes. ¿Mm? Y también se validó posteriormente el diseño, o sea, que, por ejemplo, los archivos en PDF que ustedes pueden descargar, ahora les voy a explicar dónde, fueran también accesibles para las personas, como les decía, con baja visión o personas ciegas que utilizan lectores de pantalla, tanto en sus teléfonos como en sus tablets o en sus computadores, ¿no? Al mismo tiempo, estos documentos no solamente van a reproducir el texto, sino que también tienen descripción de cada una de las imágenes, ¿no? Para que las personas no se pierdan nada de lo que ahí se está presentando. Y bueno, ¿cuál fue entonces el resultado final? Lo primero son 6 infografías que tienen diferentes temáticas. Ya todas tienen la misma estructura. Al principio sale un encabezado donde se describe brevemente la campaña, el logo de Senadis, el logo de la Universidad de Chile. Luego viene el título genérico, ya, o general de la campaña, Conversemos, discapacidad y sexualidad. Y luego viene un título específico para cada una de las infografías. Por ejemplo, tenemos la primera que se llama Queremos vivir mejor nuestra sexualidad. La segunda se llama Queremos recibir mejor educación sexual. La tercera, queremos que todas las personas puedan recibir atención de salud sexual y reproductiva. Cuarta, queremos que el personal de salud respete nuestros derechos sexuales y reproductivos. Número 5, queremos decidir si queremos ser madre o padre. Y el número 6, queremos más respeto y vivir mejor nuestra maternidad y paternidad. Luego también puede ser al principio o abajo, aparecen las demandas, ya los requerimientos que hace la población de personas con discapacidad. También aparece otro apartado donde se habla específicamente de las barreras actitudinales o de los prejuicios también que podemos encontrar en las familias, en las comunidades o en los diferentes equipos profesionales. Y también aparece una bajada al enfoque de derechos, donde se hace alusión a lo que es la convención que les nombraba anteriormente o a la ley 20.422. ¿Ah? Aquí yo traje un ejemplo porque me queda poquito tiempo para finalizar. Yo tomé la infografía de Queremos recibir mejor educación sexual, ya haciéndole un zoom a la primera parte. Como les decía, tenemos el título general de la campaña, el título de esta infografía y luego algunas dificultades que las mismas personas dijeron en los conversatorios que habían tenido para poder acceder a su educación sexual. Y por otro lado, lo que nos dice la convención de cómo debería ser esa educación sexual, ¿no? Que debe ser accesible, que debe incorporar también el tema de las emociones y las relaciones de pareja, bueno, y así otras temáticas. Y luego en la parte de abajo, también haciéndole un zoom, tenemos 3 imágenes y cada una representa, por ejemplo, lo importante de incluir el placer, la afectividad, el respeto, la empatía, también importante de que las personas puedan conocer su cuerpo, puedan valorarlo, tal cual son. Y por último, que la educación sexual sea accesible en todas las escuelas, tanto escuelas especiales como escuelas regulares y otros espacios también de educación, por ejemplo, para personas adultas. ¿Mm? Y también tenemos acá 3 videos que ustedes pueden encontrar también en YouTube. El primero se llama ¿Cómo vivimos nuestra decisión de ser madres o padres? El segundo, ¿Cómo vivimos nuestros derechos sexuales y reproductivos? Y el tercero, ¿Cómo vivimos la educación sexual y la anticoncepción? Aquí, bueno, abajo aparece el enlace donde ustedes pueden encontrar la campaña. Si ustedes se meten a algún buscador y ponen campaña, conversemos discapacidad y sexualidad, Senadis, le va a aparecer automáticamente ahí la publicación donde van a encontrar, como les decía, todas las infografías, van a encontrar los enlaces a los 3 videos y además también un documento que elaboró el equipo de la Universidad de Chile para poder dar algunas sugerencias importantes a la hora de plantear políticas públicas en torno a las sexualidades de las personas con discapacidad. ¿Ya? Por último, y con esto cierro, bueno, cada video tiene
subtítulos, tiene el audio y además tiene un recuadro con la interpretación en lengua de señas chilena. Así que esperamos que ustedes puedan compartir esta información en sus equipos, en sus familias y también con todas las personas que estimen conveniente y por supuesto y sobre todo con todas las personas usuarias de las diferentes residencias donde ustedes se desempeñan. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Richard, por tu presentación. Bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo, Richard ya nos presentó una batería, ¿cierto?, de herramientas, una batería justamente de material que es bastante práctico, que lo pueden bajar justamente a su residencia y nos mostró también cómo se fue haciendo, ¿cierto? Este proceso como de campaña que fue construido como un proceso participativo, con un enfoque de derecho que ustedes lo pueden bajar justamente y hacerlo y llevarlo en cierta forma a cabo en sus propias residencias. Y para eso justamente tenemos a Lili y a Tatiana, ¿cierto? Que nos van a compartir un poco cómo fue su experiencia desde esta casa de caridad Don Oriones, ¿cierto? em, en base justamente a lo que hemos podido con ella, ¿cierto? Como residencia también compartir esta campaña, compartir material y cómo en base también a la experiencia previa que ellos tenían en el trabajo de esta residencia, que particularmente, yo veo que esta residencia la conozco, ¿cierto? Como decía Álvaro, y una residencia que tiene, es bastante activa, que es cierto que tiene un proceso participativo, que las residentes, ¿cierto?, se involucran con el entorno, participan laboralmente, participan socialmente. Entonces, un poco para que nos cuenten esta experiencia, Lili y Tatiana, las dejo acá, la pantalla es de ustedes. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dijo Álvaro cuando parte. Primero, agradecer a la Universidad de Chile y a Senadis por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia que vivimos con esta solicitud de participación de nuestras usuarias, que son lo más importante, y transmitir a través mío el agradecimiento de la directora, que es quien nos permite hoy día compartir la experiencia y que no le gusta mucho esto de salir en las imágenes, pero que es activa en fomentar y generar la mayor igualdad y participación de todas las usuarias. Ya vamos a compartir una pequeña presentación que generamos a partir de la experiencia de este taller que se hizo con nuestras usuarias. Lili, por Mm, mientras lo comparte, decirle a todos nuestros asistentes, ¿cierto? Si tienen dudas, consultas respecto a la experiencia que nos va a mostrar Lili y Tatiana, o consultas con respecto a lo que presentó Richard, la pueden dejar escrita, ¿cierto?, en el chat de al lado para irlos conversando al terminar esta presentación, ¿ya? Bueno, ahí están los datos de Casa Caridad. Es una residencia que se encuentra en la localidad de Alto Jahuel, que es parte de la comuna de Buin, que tiene como característica que es una localidad semirural, muy cercana a una comuna con mayores servicios, pero que guarda algunas características propias de el mundo rural, que son este trabajo con mucha población flotante, donde hay mucha población temporal que viene a los trabajos agrícolas y que tiene un entorno maravilloso porque no genera sensación de encierro en las usuarias porque los espacios son amplios y muy bonitos, ¿ya? Como residencia, cuando recibimos la invitación a participar, eh, creo que la primera resquemor que tuvimos es cómo nosotros como residencia 100% femenina íbamos a poder hablar de derechos sexuales o reproductivos, un poco desde la ignorancia, un poco también desde todas estas cosas personales que van y son parte de las limitaciones que nosotros como adultos nos ponemos para hablar de sexualidad. Entonces, a veces no somos capaces de hablar nosotros mismos. ¿Cómo íbamos a hablar con las usuarias? Más usuarias que en un 100% tienen discapacidad intelectual y uno piensa que no tienen una opinión que brindar frente a esto. Entonces, ¿cómo una residencia femenina podía plantear, poner sobre la mesa un taller de derechos sexuales y reproductivos? Bueno, desde ahí darnos cuenta que tenían mucho que decir
estas usuarias en el taller. Después vamos a compartir algunas de las ideas, desde las usuarias con menores competencias, como uno dice, cognitivas, hasta las que están un poco más habilitadas y que también desarrollan trabajo o están insertas en lo laboral. Tenían harto que decirnos y harto que enseñarnos en él. El segundo resquemor, un poco de los equipos, también tenía que ver cómo conjugábamos en esto de ser una residencia que tiene una formación religiosa, que está al alero de la iglesia y que tiene unos valores que son propios de Casa Caridad, que tienen que ver con los valores orionistas, que están consignados en lo que San Luis Orione nos dan como enseñanza, con este ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en el análisis de los valores orionistas que nos rigen, nos dimos cuenta que teníamos harto que ver, que se conjugaban bastante, porque ahí estaba el valor del respeto, de la igualdad, de la equidad, del carisma y la caridad, a lo que llama, que en el fondo tiene que ver con esta educación y en el estar disponible para que la usuaria pueda a través de nosotros expresar sus requerimientos y necesidades. Entonces, conjugaban bastante bien el hecho de poder presentar y instalar un taller de este tipo en Casa Caridad. Entonces, de lo que nosotros habíamos hecho, que es lo tercero, que era cómo optimizábamos la relación con este entorno rural, como les cuento, que está con muy pocos servicios cercanos, cómo optimizábamos esa red para poner al servicio de estos derechos que se nos demandaba que había que hacer, tanto desde el ámbito de la salud y otros porque como somos una residencia 100% femenina, tenían que ver cómo facilitábamos los contactos con el sexo opuesto para aquellas usuarias que requiriesen, por ejemplo, tener contacto con personas de su edad o establecer relaciones de pareja, o cómo trabajábamos también con aquellas que quisieran establecer relaciones de pareja, porque pudiera darse que en este contexto también quisieran dos personas del mismo sexo tener una relación de pareja y nosotros teníamos que promover porque finalmente la base de las enseñanzas es el amor. Por lo tanto, ¿qué más importante que a través de eso generar educación? Entonces ahora yo las voy a dejar con Tatiana, que es nuestra terapeuta ocupacional, que trabaja con las usuarias que participaron de este taller y que recogió los comentarios. Hemos seleccionado principalmente los comentarios de 3 usuarias que nos permitieron aparecer en fotografía y son sus comentarios los que pusimos ahí porque una tiene discapacidad moderada, otra una discapacidad más leve y otra una discapacidad mucho más severa, pero también dándonos a nosotros la enseñanza de que independiente de las competencias o habilidades, hay mucho que decir respecto a la temática. Entonces voy a dejar al ataque. Hola, hola. Bueno, empezamos diciendo que dentro de la terapia ocupacional es súper importante y es una actividad de la vida diaria básica, el tema de la sexualidad. Aquí hay 3 personas usuarias que, como dice Lili, ¿cierto? Quisieron aparecer y compartir lo que ellas piensan, sienten y creen que es sexualidad y reproducción. Ellas no saben escribir, por lo tanto fui yo la que hizo de apoyo para las ideas que ellas tenían, ¿cierto? Pero sí dibujan. No se ve tan bien ahí definitivos los dibujos, pero la mayoría, porque aparecieron 3, pero acá son más o menos 15 las que participaron, generalmente salen parejas, ¿no? Así como a tomadas de la mano, corazones, muchos corazones en realidad. Eh, Al principio, obviamente, voy a hablar un poquito de cuando se empezó a hablar de sexualidad y reproducción, a ellas les daba mucha vergüenza, ¿ya? Es como que escondían la cabeza, se reían de nervios, no sabían qué decir, y era como, oh, sexualidad, aquí no se puede hablar, no vamos a decir nada al principio, ¿ya? Este tema se ha tomado con más libertad, ¿ya? También diciéndoles que son adultas, ¿ah? Eso también es un tema importante. Darle el valor a que ya no son niñas, que son adultas, porque en general hay un estigma en residencia de que las que están en residencia son niños o niñas con discapacidad.
Y como se dice al principio, o sea, no cree la gente que también puede hablar estos temas y a ella también les cuesta, ¿ya? Pero al principio, ahora ya ellas son capaces de no tener tanta vergüenza y decir las cosas como lo sienten y como lo piensan, ¿ya? Esto se hizo como un recuerdo de las actividades que se hizo con la Universidad de Chile en ese momento en el taller. Ya, yo quise hacerlo de nuevo para refrescar lo que habían aprendido acá con el taller, ¿ya? Y dentro de las cosas que las chiquillas me mencionan, ¿cierto? Que son varias más, pero las que más se repetían, ¿ya? Dentro de lo que es sexualidad, para ella es comunicarse, compartir, como dice ahí, ¿cierto? Tener una pareja. Acá se habla mucho de hombre, más que de la pareja del mismo sexo, digamos, porque ellas quieren tener esta relación hombre-mujer, ¿ya? Por lo que decía mi compañera, ¿cierto? Que está en una residencia femenina, ¿ya? Y cuando se hablaba de reproducción, muchas hablaron de el bebé, más que nada, más que otra cosa. La más joven, que tiene discapacidad leve, ella recordó más el tema en reproducción, el tema de los anticonceptivos, ya de cuidarse como pareja, de ir al CEFAM, a un lugar para que le enseñen, la más joven, y, insisto, tiene discapacidad intelectual leve, ¿ya? Y la que tiene mayor discapacidad, que está casi severa, le cuesta comunicarse, por lo tanto, dijo palabras súper aisladas como amor, cariño, amor, ¿ya? Y dentro de su reproducción ella tiene claro que es bebé, papá y mamá. Entonces, pero ya son capaces de decirlo y comunicarse y ver que tienen derechos sexuales, tienen derechos reproductivos y como bien decía Richard, ¿cierto? Esto se tiene que modificar. Las actividades que se realicen con personas con algún tipo de discapacidad. En general esto se hace de forma concreta, ¿cierto? Con imágenes, con objetos, ¿ya? Que ellas puedan tocar, que ellas puedan ver. En el tema del tema del anticonceptivo, tratamos de mostrar condones, tratamos de mostrar el condón femenino para que ellas también lo vieran, supieran, ¿ya? Esto también es un trabajo con las ETD, que son educadoras de trato directo, que ellas también apoyan estas actividades y también ellas dan sus relatos desde la sexualidad. Y así se hace más cercana la relación con la usuaria, por lo tanto para ella es más fácil también hablarlo, que eso también es importante. El vínculo que tengan los usuarios, en este caso la usuaria, con sus cuidadores o con el equipo para poder hablar de estos temas, porque en general, como bien decía mi compañera, ya es difícil para cada uno, en general acá en Chile, culturalmente hablando, y imagínense para las personas con algún tipo de discapacidad, que más encima le cuesta expresar lo que tratan de decirnos. Eso por mi lado. Ya. ¿Qué beneficios hemos visto de la aplicación de este programa a la fecha? Porque como decía la Tati Mm, y como decía yo al principio, esto es un proceso. Por lo tanto, lo hemos instalado como una práctica habitual, como un taller que parte con este taller que hace Álvaro en la residencia, pero que nosotros hemos tratado de mantener porque para que las chiquillas lo tengan presente. ujú, Creo que el primer beneficio fue la oportunidad de ser oídas. Oídas no solo por las personas que habitualmente tienen contactos con ellas, mm, que es el equipo de la residencia Casa Caridad, sino también sentirse importante y ver que otras personas desde fuera, desde otros programas, como una universidad, como personas externas que tienen otras profesiones, pueden escucharlas, escucharlas con respeto y sentirse de que lo que dicen es importante. Creo que desde ahí la oportunidad de ser oídas por externos creo que fue súper relevante mm, para las chiquillas. Eh, lo segundo es que se usa un lenguaje que es de adulta, porque estamos trabajando con adultas y no un lenguaje como el que tiende a utilizar la mayoría de las personas respecto de las personas con discapacidad, sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, de sí, creer que son eternamente niños y ujú, que hay que hablarles como a los niños pequeños. Entonces, el hecho de introducir una temática como esta nos permite ir al lenguaje adulto, hablar con ellas en una igualdad de condiciones acorde a la edad y el tramo etario en que se encuentran, ujú, no como que si fueran eternamente niñas. ujú,
Lo otro es que ejercen sus derechos independientes de las habilidades en condiciones de igualdad con el resto de la población. Si estos talleres se pueden ejecutar en colegios o en otros lugares donde las personas no tienen discapacidad, ellas se presentan y se posicionan como personas en igualdad de derechos, que es lo más relevante. O sea, el hecho de tener discapacidad no es una limitante para poder ejercer un derecho sexual o un derecho reproductivo, para ir al CEFAM y solicitar un método de control de la natalidad, o para ir al CEFAM y solicitar orientación respecto de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué era lo que pasaba? Yo comentaba que esta era una comuna chiquitita, por lo tanto, también hay prácticas que son bien arcaicas a veces del personal de la salud. Entonces ha sido muy bueno poder instalar este tipo de trabajo porque permite también al personal de la salud conocer a las usuarias y tratarlas como un igual, como cualquier persona de la población que asiste a tener un requerimiento en este ámbito. Em, lo otro es que se les hace partícipe de su propio proceso, se centra en la persona. Uno de los mayores problemas que hay en las residencias es que al ser masivas como esta, es que generalmente se piensa en cosas que son para todas igual. Entonces, desde la perspectiva bien adultocéntrica de creer que nosotros tenemos la verdad absoluta de lo que las usuarias creen. Y cuando hacemos estas actividades, ponemos el foco en ellas. Y finalmente es un trabajo personalizado, individualizado y centrado en la persona. Y eso es bastante relevante. Nos permite también tener una mejor comprensión de las usuarias que tenemos a cargo, que nosotros pensamos que las conocemos de una perspectiva completamente distinta, que es la perspectiva de la sexualidad. Entonces, saber y conocer que esa usuaria quiere tener pareja y que tiene derecho a tener pareja y cómo nosotros somos promotores de poder acercarle a este deseo o a este proyecto de vida. Después de este taller y de incorporar la temática, tenemos usuarias que han manifestado su voluntad de ir a vivir en pareja porque han conocido en las actividades a otras personas y hoy día tenemos a una que está viviendo fuera de la región metropolitana, a otra que está cerca en una comuna cercana, también viviendo en pareja. Entonces se le da la oportunidad de normalizar su vida fuera de los contextos de la residencia. Y lo último y quizás lo más relevante, entender que la residencialidad no es un impedimento. O sea, el hecho de estar en una residencia no impide que se puedan trabajar estos derechos y se releva la importancia de poder dar a la usuaria lo que ella quiere y no lo que nosotros como adultos queremos. Eso era un poco lo que queríamos compartir eh, con ustedes desde la experiencia de Casa Caridad. Muchas gracias, Lili y Tatiana, por su experiencia. Bueno, ahora dejamos abierto la casilla de preguntas en estos minutos que nos quedan de este módulo, ¿cierto? 3 del webinar. Y por mientras quizás nos llegan algunas preguntas del público, eh, quizás compartir o conversar con ustedes y también con Richard de esta experiencia, ¿cierto? Y creo que algo que se da, o al menos yo he visto en forma reiterada, es que cuando uno empieza a hablar de esta temática, ¿cierto? De hablar sobre derechos sexuales, reproductivos, afectividad y responsabilidad, ¿cierto? Afectiva, se topa mucho con un choque quizá cultural o social que tiene que ver con lo que muy bien decía Lili por ahí, de conjugar las creencias. Conjugar estas creencias y valores que muchas residencias tienen un origen ligado a la iglesia católica o de algún otro credo. Y ahora, justamente cuando empezamos a hablar de esta temática, muchas veces, solamente por el solo hecho de pertenecer o estar ligada a la iglesia, de repente hay un resquemor. Pero eso se puede, en cierta forma, conversar, se pueden llegar a consenso y que, bueno, ahí le decía, Don Orione siempre decía que hay que estar a la luz de los tiempos. Entonces, ¿qué más mejor, cierto, que estar a la luz de los tiempos de conversar sobre esta nueva convención, esta nueva, quizá, actualización en cuanto al léxico, al vocabulario y a los derechos, cierto, que ahora, cierto, tienen que ser para todos y todas.
Entonces, quizá ahí, no sé, Lili o Tatiana o Richard, quizá, no sé si ustedes han visto estas experiencias o cómo han podido resolver, ¿cierto? Un poquito especificar eso, este choque quizá entre lo valórico y esta nueva perspectiva de ahora. Bueno, yo voy a contestar por lo que nos pasó a nosotros. Nosotros hicimos un ejercicio personal primero, ¿ya? Con la directora, con las educadoras, respecto a este taller. ¿Y qué era lo importante? Porque tú lo relevabas. O sea, Don Oriones nos llama a estar a la vanguardia de los tiempos. ¿Y qué más estar a la vanguardia de los tiempos que hoy día hablar de temáticas que antes eran tabú? Entonces, desde ahí, y si nos centramos además que lo importante son los usuarios y las usuarias estaban demandando tener información, que tengan una información que es adecuada, no información que puedan buscar en otras redes o en otros pares o información que finalmente las lleve a un embarazo que a lo mejor no planifican o a una relación de pareja abusiva. Entonces, de poder instalar estas temáticas pensando en que uno no quiere que las chiquillas estén permanentemente en una residencia. Uno lo que busca es que ellas puedan insertarse en la comunidad y tener una vida lo más normalizada posible. Entonces, era bien importante tomarlo, pensando además que nosotros tenemos un plan de niñas que trabajan, que están insertas en empresas, que se está promoviendo un proyecto de vida independiente lejos de la residencia en un mediano plazo. O sea, era súper Mm. relevante que lo tomáramos. Perfecto. Em, y otra quizá para complementar esta temática, creo que algo que planteó Tatiana, creo que es súper relevante esto de como empezar justamente a abrir espacios, que exista justamente, que se quite esta vergüenza inicial que siempre va a haber en las residencias y que las personas que nos están escuchando, de coordinadores de residencia, profesionales o las profesiones de trato directo, ¿cierto? Que finalmente empiezan a abrir estos espacios, porque si no se abren estos espacios, jamás se va a conversar. Entonces, quizás este primer paso creo que es esencial, empezar a conversar, abrir espacios dentro de la residencia, pero también que existan espacios de la residencia con su entorno, como ustedes muy bien lo decían, para que esta vergüenza se acabe y se empiece a conversar con un vocabulario adecuado, como planteaban ustedes, y que a pesar que muchas veces de repente a nosotros nos dicen, pucha, tenemos residentes o residentes en este caso con una discapacidad cognitiva quizá un poquito más elevada, que nos va a costar comunicarnos con ella, ¿cómo lo vamos a hacer para ejercer su autonomía? Se puede. El tema es que hay que empezar a ver los ajustes razonables, los ajustes necesarios para que esta dificultad de comunicación se pueda sobrellevar de la mejor forma, ¿cierto? Buscar las estrategias, pero no quedarse con que ella no puede. No, ella no puede comunicarse, menos se va a comunicar con esta temática. Yo creo que es súper importante lo que ustedes plantearon, de buscar estrategias de comunicación, de que empiecen de cierta forma, ejercer su autonomía de forma progresiva, pero que la ejerza. Richard. Sí, ahí me gustaría, bueno, comentar que me encantó la presentación de las compañeras porque me resuena mucho lo que también pasa sobre todo en las escuelas especiales, donde me imagino que muchas de sus usuarias todavía algunas están ahí o fueron parte de eso. Y también pasa, yo decía, en las escuelas regulares y en las familias de cualquier persona, porque también no solamente los equipos profesionales o técnicos que están en las residencias, sino que también ocurre en las familias que la gente le da vergüenza, le da miedo, le baja la culpa, ya, o sea, un montón de cosas, y que muchas veces la sexualidad se vive de la clandestinidad, o sea, pololean a escondidas o buscan información sin que nadie se entere, ya, o solamente experimentan sin ningún tipo de acompañamiento, y ahí justamente ocurren todas esas situaciones que nos comentaba Lili. Y por lo mismo también importante partir haciendo una detección de necesidades. A veces eso se puede hacer desde la observación, porque claro, yo como persona que trabajo en un espacio, observo las interacciones, veo lo que quizás podríamos implementar como ciertos apoyos,
o abrirse esta temática, pero por otro lado también escuchar a las propias personas que me ha pasado en muchos lugares que manejan más información de la que pensamos. O sea, quizás no manejan el concepto, el vocabulario específico y menos el técnico, ¿no? Pero sí tienen muchas nociones porque las han experimentado o porque las han visto en las películas, no sé, en las redes sociales, porque lo han visto en otras personas que son cercanas a ellas, las diferentes conversaciones. Entonces, como también ese capacitismo, que cuando hablamos de esta discriminación hacia las personas con discapacidad, también se da en todos los espacios. Entonces, claro, la diferencia es que tenemos que buscar esas otras alternativas. Bueno, ustedes decían los dibujos, el material concreto, o sea, un montón, a veces, no sé, los lenguajes más artísticos también, la música, el teatro, todo eso va a ser mucho más significativo que leer y escribir, que es donde la mayoría de las personas con las cuales trabajamos quizás no han logrado acceder a eso. Entonces no tenemos que seguir intentando por la misma vía, sino que buscar estas otras formas más creativas. Y al mismo tiempo, de que el empoderamiento venga también, ojalá, de quitar esa dependencia. O sea, ustedes decían, tenemos que abrir los espacios y hacer las redes con la comunidad. Entonces, claro, al principio quizás voy a yo acompañar a la persona, si es que ella quiere, voy a entrar yo con ella al box, pero cómo después nos vamos alejando y solamente vamos haciendo un monitoreo, un acompañamiento y sobre todo, y con esto cierro, qué es lo que tiene que pasar también en las familias, que se establezca ese vínculo de confianza, en que la persona sepa que puede recurrir a mí cuando ella lo necesite, que yo no la voy a juzgar. Me gustó también que ustedes dijeran eso, súper importante, porque apareció dentro de la campaña y lo pusimos por ahí. Tenemos que considerar también las diversidades sexuales y de género, porque obviamente que dentro de las personas con discapacidad también hay personas gay, lesbianas, trans, bisexuales, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, si seguimos desde una mirada tan heteronormada o solamente pensando en las personas cis y no en las personas trans, etcétera, vamos también a dejar una parte de la población que quizás tiene más miedo de conversar estas cosas en espacio religioso o de otro tipo, ¿ya? Entonces va a quedarse con menos información y más desprotegida. Y aquí viene el tema del enfoque derecho, o sea, tanto yo en los espacios públicos como los espacios privados, tengo que siempre entender que esa persona tiene derecho a acceder a la información y a ejercerla también. Entonces, si no lo estoy haciendo, estoy vulnerando sus derechos o estoy violando sus derechos humanos cuando soy agente del Estado. Entonces, también hay una responsabilidad ahí que va más allá de las voluntades y de las creencias y de todo lo que yo pueda tener como persona individual, sino que en mi rol ahí como técnico profesional. Así que hay que seguir difundiendo esta experiencia y ojalá que también se replique en muchos otros espacios. Bueno, para ir terminando y cerrando este espacio, me quedo también con unas palabras también que dijeron Lili y Tatiana de la experiencia de la Casa de Don Orione, de este cambio de perspectiva, de fomentar este curso de vida, ¿cierto? En las residencias, que finalmente va más allá de que por ser residente o residenta, finalmente yo tengo que tener una trayectoria de vida que me permita expandirme, salir de mi residencia, ojalá y colocarme justamente como una persona con derechos en la sociedad, ¿cierto? La Casa de Don Orione tiene harta experiencia también en temas laborales, ¿cierto? Y van a trabajar, si no me equivoco, ahí al tema de temporera, ¿cierto? Temporera. Entonces también tiene harta noción de finalmente de cómo en contexto, ¿cierto? Sobre todo en contexto rural en este caso, también salir de estas prácticas que Lili y Tatiana decían que de repente nos encontramos con prácticas medio arcaicas, ¿cierto? En los servicios de salud rurales, ¿cierto? También somos estos agentes de cambio nosotros desde nuestra residencia, que como bien decía Richard, muchas veces las residencias cuentan con muchas herramientas, ¿cierto? Que muchas veces también esos agentes de cambio para otras instituciones o organizaciones con las cuales compartimos, ¿cierto? Entonces, dejar esta invitación de que de esta perspectiva, ¿cierto? De derechos sexuales, reproductivos, afectividad,
debe ser parte de este curso de vida de todos los y las residentes, ¿cierto? Y que nosotros debemos fomentar haciendo simbiosis, ¿cierto? Con diferentes agentes, diferentes instituciones, este trabajo que nosotros como Universidad de Chile empezamos a hacer ya hace unos años atrás con diferentes proyectos, ¿no? También nos ha servido como institución de educación superior para justamente compartir este conocimiento, compartir experiencia y nutrirnos también de las propias experiencias locales. ¿Cierto? Como decía Álvaro, yo fui voluntario del Cotolengo, ¿cierto? Acá en Santiago y en Rancagua, entonces también sabía de las experiencias que como institución, ¿cierto? De residencia, ellos vivían desde el interior, que desde la academia quizá no se ve mucho. Entonces yo tenía como trataba de equilibrar mi experiencia desde la academia, pero también desde dentro de la residencia, que finalmente otra cosa con guitarra por ahí dicen, y que finalmente muchas veces cuesta, pero se puede. Entonces, y la Casa de Doniones da esta experiencia que es bastante gratificadora y también nos ha sorprendido la forma en que lo hacen. Así que también felicitaciones a ustedes y que ojalá sigamos por este rumbo y sigamos en contacto, de cierta forma, trabajando en este enfoque de derecho. Entonces, de esta manera, damos por terminado esta sección del webinar número 3, ¿cierto? Le damos las gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre afectividad, responsabilidad y derechos sexuales y reproductivos en residencias y los dejamos invitados, ¿cierto? A un breve descanso, ¿cierto? Y que nos conectemos nuevamente a las 15:45 para el webinar número 4 que va a tratar sobre la comunicación con residentes a la comunicación con el territorio, ¿cierto? Para estrategias de comunicación interpersonal y territorial para la cohesión social. ¿Ya? Entonces, lo dejamos muy invitados a todos y todas. Les damos las gracias nuevamente a Lili, Tatiana y a Richard por su expertise y compartirnos, ¿cierto?, su conocimiento y experiencias. Y nos vemos en el webinar número 4. Muchas gracias. Nos despedimos por el momento. Que estén muy bien a todos y todas. Igual. Chao, chao.